Yo soy Nadia Orozco, periodista. Yo soy Eduardo Rodríguez, realizador audiovisual. Y yo soy Santiago Rivas, director. Y se nos encomendó la misión de contar historias sobre Bogotá y nosotros decidimos mirar a los cerros orientales de Bogotá, las montañas que crecen en la mitad de Bogotá. Muchas veces son la pared en la cual nos recostamos, a veces son las faldas sobre las cuales construimos y a veces son los lugares a los que vamos a escapar del ruido de la ciudad. Muchas veces son mirador y muchas otras lastimosamente son el sofá en el que echamos la ropa sucia. Pero los cerros son fundamentales y son importantes y esta columna vertebral del espíritu de Bogotá es lo que nosotros quisimos observar. Esto es Lomas, una serie que busca hacer un retrato de los cerros de Bogotá y también de las comunidades que conviven y que luchan al interior de los cerros, las voces de las personas que han transformado para bien el paisaje de uno de los lugares que los bogotanos y las bogotanas menos miramos. Bienvenidos. Yo creo que para la mayoría de los ciudadanos los cerros los llaman el telón de fondo, que para mí no lo debe ser así. Para mí los cerros son como nuestra familia geográfica, pero la mayoría de los ciudadanos lo ven como un lugar hermoso que está detrás, pero que está lejos. Muchos no pueden acceder a ellos, entonces digamos que el compromiso de los ciudadanos pues no es tan evidente porque obviamente no tiene un contacto permanente con ellos. Y precisamente por lo que era una aparente falta de información nos ponemos en la tarea de hablar de los cerros. ¿Cómo llegamos allá o cómo fue el comienzo de esta serie, Nadia? Yo creo que teníamos este tema general que era los cerros y de ahí en adelante empezar a buscar cada lugar. Obviamente teníamos que enmarcarnos dentro de un número de lugares que son los que recorren estos capítulos. Y esto da pues seguramente para una segunda serie porque la historia de los cerros es infinita. Cada día se están gestando movimientos, cada día se están gestando muchas cosas en los cerros, pero finalmente nos quedamos con algunos de esos lugares que tenían también muchas cosas en común y era precisamente las historias de movimientos sociales ligadas también a un tema de protección ambiental. Como era un barrio obrero que participó en la construcción de la vía, también fueron canteras. De aquí se sacó mucho material para la ciudad. Ahora, ya con la conciencia ambiental un poco más fuerte en toda la comunidad, pues hemos hecho muchas siembras con distintas organizaciones, hemos hecho muchas labores de limpieza de las quebradas, hemos restaurado los páramos con siembras de frailejones también. Si nosotros nos comemos un alimento con químico, no va a favorecer la vida, por eso tantos problemas de salud. Entonces por eso sembramos, por eso rescatamos las semillas, por eso cuidamos la tierra. Cada uno tiene un espacio donde llegar a sembrar sus huertas. Por ejemplo, en el caso de los abuelos, ellos tienen las plantas medicinales. Las plantas medicinales como la hierbabuena, toronjil, marihuana, tabaco. Nosotros a veces sembramos también los cubios. Cuando nosotros también tenemos tallos, tenemos espinaca, acelga también sembrada. Entonces nosotros cuando no tenemos plata para comprar la verdura, nosotros cogemos de las huertas que nosotros hacemos y nosotros sembramos. Creo que hubo algo muy importante y era la necesidad de que las voces fueran las personas en su mayoría que viven en los cerros, que la conocen, que la habitan y que muchas, como dicen, nacieron con los cerros y se han ido transformando con los cerros. Yo llegué acá en 1951, puesto que en esa época había mucha violencia. Vinimos desplazados de Albán, Cundinamarca. Siempre viví aquí, nací acá de hecho. Mi mamá me tuvo dentro del parque, entonces prácticamente el parque nació conmigo. Yo soy nacida y criada acá en Monserrate, tengo 54 años de estar acá en Monserrate. Y toda mi familia, o sea, mis hijos y todos son nacidos y criados acá. Este es nuestro resguardo, fueron donde nuestros abuelos, nuestros ancestros vivieron. Nosotros antiguamente éramos nosotros nativos de acá, no nos hemos ido de acá de Suba. Yo no nací en este barrio. Yo no soy de este barrio, pero durante los últimos 22 años de mi vida he compartido
lo que es vivir en el barrio de San Luis. Hubo unos que pues se nos quedaron por fuera en términos de que no pudimos hacerlos. Por ejemplo, la Serranía del Suque y el Cerro del Cable fue difícil llegar como a las voces y lo quedamos debiendo. Pero no solo por lo difícil de las voces, sino porque tristemente muchos territorios están vedados aún por las condiciones de seguridad. Sí. Tristemente hay amigos de lo ajeno que no respetan a las personas que vienen a visitar estos lugares. ¿Qué es importante de los cerros de Bogotá? De los cerros de Bogotá, creo que lo más importante es que sigan siendo nuestro norte, como decía Germán Ferro, uno de los historiadores, pero que dejen de ser el telón de fondo de ese paisaje que tenemos en la ciudad. Oriéntate, los cerros son nuestro norte. Un juego de palabras que de alguna manera encauzaba nuestro enfoque y nuestra propuesta, reitero, fundamentalmente pedagógica, a los bogotanos y colombianos, que era la de la necesidad de orientarse, como hablamos no solamente en términos geográficos, sino desde una perspectiva ciudadana, de situarse históricamente, en términos de conocimiento, al que la ciudad está muy despistada y no sabe dónde nos ubicamos espacial, ni histórica, ni culturalmente. Entonces, pues ya sabemos todos que son los cerros orientales, pero aquí hablamos de oriéntate, casi que un mandato, una proclama a los ciudadanos en que, bueno, ubícate en razón de una realidad de ciudad y de habitarla con un compromiso ambiental, social, cultural, de todo tipo frente a las maneras como estamos aquí viviendo ligados a los cerros, y por supuesto señalar que de manera enfática que el norte, también jugando con la palabra, es el camino a seguir, ¿no? Que esa es nuestra tarea fundamental, indispensable, tener a los cerros como un norte de formas de vida, como unas tareas, repito, y una obligatoriedad para los colombianos. Y es imposible no dejar de lado una cuestión, y es que los cerros hoy son el lugar y el espacio donde se realizan muchas movilizaciones, donde se realizan muchos encuentros de personas que hoy viven en los cerros y que han tenido que juntarse y trabajar en colectivo para poder hacer de este espacio un lugar digno de vivir. Cuando yo llegué aquí, este barrio era solo monte, no habían sino solo 3 casitas. Y las casitas eran distanciadas, no había agua, no había luz. A nosotros nos tocaba buscar agua, nos tocaba ir a las quebradas. Y ya después empezó a luchar y ya empezó el barrio a progresar. Acá no había jardines, no había nada. Entonces pues duro porque el camino era terrible, para meterlos al jardín era mucha briega, porque no habían cupos. Nuestros barrios han ido desarrollándose a medida de que la comunidad y la organización comunitaria lo ha ido gestando. Es así como en este momento pues nosotros hemos podido garantizar el proceso de educación. Los primeros colegios que estuvieron en la comunidad fueron construidos por la gente. Más o menos en la transición de los 60 a los 70 se hizo la primera represa comunitaria, que es un lugar icónico para acá, para el territorio, porque era de donde se abastecía toda la comunidad, para alimentación, para lavar, para suplir sus necesidades como tal, y eso venía de la quebrada San Cristóbal. Hemos estado un poco abandonados, teníamos los servicios necesarios, que son agua, luz y gas, pero como ustedes se pueden dar cuenta, nosotros necesitamos un parque de recreación, nosotros necesitamos vías, estamos encerrados de vías, necesitamos más infraestructura. Ahí empezó también un entendimiento sobre el tema de los árboles y es cómo está o cómo los cerros fueron conformados forestalmente. Hay, por ejemplo, mucha gente que critica el tema de que
se sembraron muchos árboles que no eran nativos de Bogotá, solo para que crecieran más rápido. Con la siembra de los pinos que realizó la CAR y el Inderena hace aproximadamente unos 50 años, empezó un proceso de deterioro ecosistémico y ambiental que generó que los suelos se fueran secando y las pocas fuentes de agua que sostenían nuestra comunidad pues sucumbieron ante el avance de los pinos. Se hizo un proceso de recuperación geomorfológica y paisajística, no tanto de restauración ecológica. De hecho, el proceso al comienzo era muy criticado, ¿no? Porque se sembró una planta que crece muy rápido, que es lupino, y era un lupino que no era nativo, pero fue la planta que aquí logró generar una cobertura rápidamente, suelo. Todos los cerros, casi que en una gran mayoría, tocaría entrar a ver cuáles sí, cuáles no, pero fueron canteras. Después de las épocas de la violencia, de la época del Bogotazo, los militares traen a nuestros padres y abuelos a vivir allí, a explotar unas canteras para de esa forma lograr construir lo que hoy se conoce como el Cantón Norte. Este cerro donde estamos primero es como un lugar que fue herido, como con algo de violencia, que hay un camino que la atraviesa, que fue un camino carreteable, hubo extracción de materiales. En ese tiempo explotaban unos barrancos que sacaban recebo, unas piedras que usaban para los pisos, por ejemplo. En la escuela de caballería, el piso que ustedes ven en la escuela de caballería es hecho en parte por recebo y rajón triturado que se llevaba de acá. Nos dimos cuenta que los grandes propietarios de las canteras explotaron durante muchos años, que de acá incluso llevaron material para construir el Palacio Nariño, todo lo del centro lo llevaron de estas canteras. Realmente la historia geológica de los cerros, pues ese quiebre que hace, toda la forma en la que está presionando la placa tectónica desde los llanos orientales y levantando estos cerros, de cierta manera como que le facilitan el trabajo a los mineros, o sea, toda esa placa tectónica ya rompió la montaña de cierta forma y hace que emerjan pues muchos materiales, por ejemplo como piedras calizas, materiales de construcción, pues también incluso como toda la piedra que se ha sacado para esta construcción de esta forma de ciudad surgió de ahí de los cerros. Entonces los cerros también nos han dado esos materiales duros para construir y los hemos pues excavado, pero también eso le cambia la geomorfología a los cerros. El tema ahí es, de pronto se puede variar un poco el régimen de vientos, un poco el régimen de lluvias, pero sobre todo es la inestabilidad de algunas de las construcciones que se hacen ahí. Mucha de la gente que empezó a llegar a los cerros fue porque trabajaban en esas canteras y les pagaban con terrenos en los cerros. Y así se empezaron como a sentar varios, ¿no? Entonces esa fue como la moneda de cambio. Venían de otros pueblos a trabajar y a buscar oportunidades. Estos eran los lugares, les pagaron con estos predios que después no eran de ellos. Y bueno, y ahí arranca todo como un montón de historias, problemáticas, conflictos que se viven en los cerros. Nuestras tierras eran de nuestros abuelos, tatarabuelos y pasaron a los abuelos. A mis padres, esto ha sido como herencia, ya ha sido como herencia legítima, nosotros somos legítimos acá, los predios han pasado de generación en generación. Nosotros toda la vida estamos acá en el cerro, con nuestros hijos, nosotros hemos estado acá guardiando nuestros cerros para que no nos los tumben. Estamos cuidando todo lo que nos dijeron que era de nosotros, porque después salieron que no, que esto no eran de los abuelos, sino que era de no sé quién. Nos pusieron un poco de pretextos y nos dejaron solo con lo que los abuelitos nos dejaron. Nosotros los muiscas fuimos juzgados y tildados como invasores de nuestro propio territorio. Estos barrios que están ubicados debajo del páramo de las Mollas existen desde más o menos los años 60, cuando se loteó y las personas compraron y pues empezaron a crecer los barrios. Antes de eso ya había gente viviendo aquí, había campesinos y pues también las personas que participaron en la construcción de la vía a La Calera, que llegaron y se asentaron en este territorio
por ser pues parte de la construcción de esa vía. Nosotros estamos en un proceso de normalización del barrio. Queremos que podamos llegar a que el barrio sea normalizado, porque llevamos una historia muy larga, donde la comunidad ha sido la que ha tenido que hacerle frente a los problemas, asumir responsabilidades que no nos corresponden en su totalidad, pero que el compromiso social que tenemos con nosotros mismos en la comunidad nos obliga a que no podemos cruzarnos de brazos cuando hay necesidades. Tuvimos mucha problemática porque nos querían sacar del territorio. Nosotros con estos proyectos y con la comunidad misma se trabajaba el derecho a vivir también nosotros acá en el cerro. Aquí nosotros como comunidades hemos dado muchas luchas, para que estos barrios se incluyan en el plan de ordenamiento territorial, porque es tan ridículo que San Luis no aparezca en los planos de Bogotá. 20.000 habitantes. Sin embargo, la vida es tan irónica que si pagamos impuesto predial, Codensa, aseo. ¿Cuáles son las voces que configuran este primer episodio, que obviamente son todas las de la serie, pero cómo las ordenaría, cómo haría un mapa de esas voces que es al mismo tiempo el mapa de la serie? Porque este capítulo pues da un poco el asentamiento, el mapa sobre el cual vamos a hacer estos 7 retratos. Yo ahí antes de empezar como a hablar de las voces, yo pensando como en un panorama general de cómo se podrían leer los cerros, también pensaba que era como una serie del Por allá no voy, ¿no? Es como una frase tan bogotana, yo no sé si en otras ciudades se use tanto en el servicio y en el transporte, esa frase que se repite un montón, y creo que es un buen resumen también de lo que es y de lo que significa habitar y no habitar los cerros, y es eso, el yo por allá no voy, eso está muy lejos, eso está muy arriba, por allá pueden pasar un montón de cosas que ni idea, yo cómo me bajo de allá, no conozco, es otro tema. No queremos decir mentiras y ocultar el sol con un dedo, reconocemos las realidades y las dinámicas sociales que han sido fuertes y que todavía pues aquí en algunos aspectos sigue siendo una constante, pero nosotros por lo contrario, sin ocultarlo, empezamos a representar o a visualizar lo que es la otra cara de la moneda. El territorio de la Mariposa recientemente se ha convertido en un lugar icónico por el arte, por la cultura, por el deporte. Hay algo muy llamativo, por ejemplo, ahorita para final de año se viene un ejercicio de juegos tradicionales donde se hace una competencia de carritos esperados bajando pues estas montañas, pero también en noviembre va a haber la 4ª versión de una competencia contrarreloj en bicicleta, que es desde la 7ª subirse aquí un trayecto corto pero muy exigente realmente, y eso empieza a visualizar otra cara de la Mariposa, ¿no? Otra cara de no solo que allá viven en violencia e inseguridad, sino que vea cómo se mueve deportivamente, cómo se mueve artísticamente, porque hay más de 70 murales y hay muchos pelados y peladas que aquí pintan y les gusta hacer eso, como también por medio de la naturaleza, ¿no? La restauración ecológica y venir aquí a avistar aves y acá a visualizar un poco también todo el ejercicio de las relaciones ecosistémicas, pues es importantísimo para nosotros empezar a mostrarlo, ¿no? Sin ocultar lo que es una realidad también. La mayoría de bogotanos no conocemos los cerros orientales, los tenemos allá como una cortina, allá a lo lejos, que no sabemos cómo visitarla, no sabemos si es seguro, tenemos miedo, y realmente lo que necesitamos es todo lo contrario, volcarnos a conocer nuestros cerros orientales, a nuestros páramos que nos hacen únicos en el mundo entero, y que todos los bogotanos vengamos, entendamos lo que tengamos acá y nos apropiemos y nos identifiquemos de estos espacios. Y lo más bonito que encontramos acá es lo que yo llamo un espacio de reconciliación socioambiental, donde todos queremos lo mismo, disfrutar de la naturaleza y disfrutar de estar todos juntos. Nuestro mayor reto es que la gente nos visite, que tengamos una seguridad, ¿cierto?, en esta área, porque querámoslo o no, las zonas de borde a veces son difíciles. Sin embargo, desde la Secretaría trabajamos por brindar espacios seguros, por tener nuestra vigilancia. Queremos que nos reconozcan como el mejor mirador de Bogotá, ese es nuestro objetivo también. Y lógicamente tratar de minimizar las zonas de ocupación ilegal, que es, digamos que, nuestra mayor dificultad, por decirlo así,
es un problema social no de solo del Parque Entre Nubes, sino de Bogotá, donde todos los días llegan personas buscando dónde construir su hogar. En este capítulo queremos como empezar a introducir, por ejemplo, tenemos a Germán Ferro. Germán Ferro escribió un libro o hizo parte también de una curaduría para el Museo de Bogotá de la exposición Oriéntate, los cerros son nuestro norte, que también tiene una versión en libro, entonces por supuesto entiende muy bien esos procesos de asentamientos, de cómo se han formado los barrios, las comunidades, los procesos sociales. El tema ambiental que hoy nos ocupa y nos preocupa especialmente, dado los destrozos que hacemos con nuestro planeta, pues también es una necesaria mirada frente a los cerros, que han sido muy vilipendiados, muy atacados. El proceso hispánico es bárbaro en ese sentido. A ellos les interesa la ciudad y desde ahí se genera una tensión ciudad-monte, ¿no? El monte es la selva, es la no civitas, y entonces la ciudad es como su antagónico, ¿no? Vamos a crear civilización y en ella pues no hay un árbol, es las casas, las calles, las plazas sobre ese modelo de ciudad, y los cerros van a estar allí para ser arrasados, para cumplir la tarea de construcción de la ciudad, madera, arenas, ¿sí? Las canteras, el agua, y bueno, esa primera gran tarea de construcción de la ciudad le toca a los cerros su peor situación, digamos su mayor esfuerzo, llamémoslo así, su mayor aporte, porque pues la extracción de los recursos es hecha de manera abrupta y digamos sobredimensionada, lo que permite ya desde los primeros años de la conquista, pues prácticamente poner al límite los cerros y crear desde ya una crisis ambiental brutal. Por otro lado, tenemos voces también como la de Martín Bermúdez. Él es consultor del IDPC, sin embargo, creo que vale más su voz como un bogotano del centro que ha sido caminante de montañas desde que tiene memoria y que ha sido montañero con experiencia sobre todo en el campo y en los páramos cundiboyacenses, pero entrar a trabajar en el IDPC le puso como el reto de empezar a entender la naturaleza bogotana y empezar a entender el tema de Bogotá desde otro lado. En el caso de Bogotá, los cerros pues están marcando ese paisaje, esa escena muy bogotana, pero la comunidad indígena, los muiscas, por ejemplo, vivían hace 500 años y de ahí para atrás, comunidades incluso anteriores a los muiscas, vivían en afloramientos rocosos, cerca del Salto del Tequendama, cerca por la parte de Tocancipá, y vivían en la margen occidental del río Bogotá, que tiene menos inundaciones que en el lado oriental. Entonces, ellos tenían los cerros mucho más lejos, de todas maneras sí había habitaciones indígenas por acá en la parte de los cerros, pero los españoles llegaron y pues más por una decisión militar, pues querían estar cerca y al mismo tiempo lejos de los indígenas, pero pues siempre los cerros ofrecían el respaldo, pues como la protección de que no los iban a atacar por la espalda. Lo especial que tienen los cerros orientales de Bogotá se combina con lo plano que es todo el valle aluvial del río Bogotá. O sea, el ángulo casi de 90 grados que se marca entre el altiplano o el valle aluvial, o pues también llamado como Sabana de Bogotá, es muy plano. Las cuentas que yo tengo es que desde la Plaza de Bolívar hasta el río Bogotá, creo que en total se baja 50 metros de altura. De la Plaza Bolívar hasta las aguas son otros 50 metros y de ahí hasta arriba, hasta la punta de Monserrate, son 700 metros más. De hecho, el 12% de los páramos del país es el complejo Sumapaz Cruz Verde, que está pues la localidad 20 de Sumapaz de Bogotá, la localidad de Sumapaz, pues obviamente tiene una buena parte de ese páramo, no todo porque pues es tan grande que mucha parte está en el Meta, en Cundinamarca. Entonces al final de ese complejo de páramos hay como la hoya del río Tunjuelo,
es el final norte del páramo Sumapaz, y arman la cordillerita que hay entre los montes de Quiva, Mochuelo Alto, Mochuelo Bajo, Doña Juana, y hacia el otro lado están los cerros orientales. Entonces realmente, digamos, como en esa estructura así hacia el norte del complejo de páramos de Sumapaz, los cerros orientales van, digamos, siendo la última cola de ese complejo de páramos. Ahí se une con el otro complejo que es Chingaza, y más arriba donde nace el río Bogotá están Guacheneque, Rabanal, y ya más hacia el occidente están los que están cerca de Zipaquirá y Pacho, que son el complejo de páramos de Guerrero. Entonces nosotros estamos rodeados de páramos, pero realmente la zona más paramuna de Bogotá es de Usme, Ciudad Bolívar hacia el sur, y se nos pierde un poco de vista que las zonas de páramo pues están por encima de 3.000 metros sobre el nivel del mar, y eso hace que cuando estemos subiendo a Monserrate, a Guadalupe, a La Vieja, a Las Mollas, estamos en última subiendo a páramo, porque pasamos de 2.700, 800 metros, que es como la parte más de bosque alto andino, ya subimos es por encima de 3.000, y todo eso está allí con páramo y con frailejones. ¿Qué le quedó así en general de este recorrido? ¿Cuál sería para usted el eje, o cuáles serían los puntos que atraviesan esta serie que estamos presentando, que estamos empezando acá? Yo creo que una de las cosas que empezó como a cambiar mi pensamiento es el tema de cómo se ve lo que está arriba y abajo, ¿no? Siempre como que en jerarquías hemos visto como lo que hablaba en un inicio, lo que está arriba es mejor, o lo que está arriba es más imponente, o lo que está arriba es más poderoso. Y aunque los cerros físicamente y geográficamente están arriba y pueden ver toda la ciudad, pues eso cambia totalmente, o sea, cambia como toda esa pirámide. Los que están arriba, irónicamente, son los que están más abajo. Los que están más arriba y los que tienen la fortuna de levantarse y ver toda la ciudad y casi que sentirse, se podrían sentir los reyes y reinas del mundo de ver todo eso que tienen al frente, pero son los que la tienen más de para arriba, valga la frase ahí, y la han tenido de para arriba los que están arriba, porque toda su vida en los cerros se ha basado en las luchas. Mis abuelos, cuando llegaron, venían huyendo el desplazamiento. Creo que ellos llegar acá fue como tomarse un respiro. Traer sus familias y asegurar un poco la supervivencia para ellos fue un reto. Nuestros papás cogieron ese legado, han hecho resistencia por permanecer en el territorio, han enfrentado cantidad de problemas, el mismo hecho de estar acá ubicados en este momento. Soy ya como la tercera generación. Creo que ese legado también como que un poco se hereda, porque ha sido también la resistencia por permanecer, por mejorar las condiciones no solamente de cada uno, sino del entorno. Llevábamos ollas, llevábamos tapas, allá llegábamos y peleábamos para que nos escucharan, que porque nosotros teníamos derechos. Y entonces esos derechos también, como los tenían otras personas, nosotras también teníamos nuestros derechos. La historia de este acueducto es la historia de unas mujeres aguerridas, luchadoras, emprendedoras, que lograron lo que parecía imposible. Gracias a nuestros ancestros, al padre y a la madre, nuestros padres creadores, Chipaba y Bagüe, hoy tenemos levantada nuestra casa ceremonial, tenemos este Cusmuy, pero se supone que esto dicen que está a nombre de otras personas que iban a hacer un proceso de plan parcial. El gobernador y las autoridades han venido haciendo como la lucha ante el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y ante la Secretaría de Medio Ambiente para que este terreno sea conservado como una zona de pulmón y de conservación ambiental, donde podamos desarrollar nuestras prácticas propias, donde continuemos desde nuestra casa ceremonial, fortaleciendo el pensamiento y la espiritualidad de nuestra comunidad. No sentimos que somos los pobrecitos y los marginales, sentimos que somos gente maravillosa que tiene muchos sueños y que cree que es posible transformar su realidad. Sí, creo que uno es mujer, es una guerrera y una luchadora y que sí puede hacer las cosas.
creo también que es como preguntarse mucho sobre el territorio y como sobre cómo ha sido ganado el territorio para muchos, ¿no? Entonces es preguntarse por qué las personas que viven en un cerro tienen derechos a construir y tienen derecho a tener sus grandes casas y edificios y apartamentos que venden esta idea de que vivir al frente de los cerros pues es increíble, pero a 4 cuadras o a muy pocos metros están unas personas que hoy las quieren sacar de ese mismo territorio, ¿no? Entonces, ¿para quién es el territorio? Y eso pasa en todos los cerros, es una problemática que une a todos los cerros. En Suba pasa, en Monserrate incluso pasa, en ese capítulo de Monserrate también vamos a encontrar la historia de unas hermanas que venden y que tienen una tienda para las personas que suben, y una hermana fue sacada del territorio de su casa y otra sí vivía ahí en Monserrate. Nosotros firmamos un acuerdo y nos dejaron el derecho al trabajo acá. Y la vivienda sí nos tocó entregarla, porque nosotros teníamos, era una posesión de más de 100 años. Entonces ya el resto nosotros ya venimos a trabajar solamente. Y nos toca todos los días trasladarnos de acá. O sea, nosotros compramos la casa en la localidad de San Cristóbal y ya de ahí nos toca transportarnos de allá acá. Y creo que también hay otra cosa que pues es muy difícil, y es el tema de los cerros como un lugar que necesita ser protegido porque son también un pulmón, ¿no? Pero entonces entra en o proteger a los cerros o también sacar mucha de la gente que está ahí. Y creo que ese ha sido el problema también eterno de los cerros. Nosotros, las comunidades que vivimos en los cerros orientales, no somos los predadores de los cerros. El cerro es un gran ecosistema que junta todo. La gente, los animales, los cauces de agua, las plantas, el aire, todo hace parte del mismo sistema del cerro. Y por eso, pues repito, aquí las personas de este territorio somos muy respetuosas de este cerro, porque pues es el que nos permite vivir acá. Ojalá le apuntemos a tener aquí 1 millón de árboles por año o más si se puede, y que siga creciendo más la conservación de la naturaleza, más que realmente repoblar más que todo esto con cemento, sino por lo contrario mucha más naturaleza. ¿Qué nos dejan las voces de quienes participaron en este primer episodio? ¿Cuáles son como los ecos de esto o de descubrir el trabajo de quienes han hecho una investigación y se han dedicado a mirar con mucha atención y durante años los cerros de Bogotá? Nos dejan es como inquietudes y como con la curiosidad y como con la espinita de acercarnos a ellos y que decidamos a reconocerlos en su inmensidad. Estar acá es un privilegio, la verdad. Acá, pues digamos que crece todo, es una tierra que da curúa, uchúa, mora, granadilla, papayuela, o sea, es una tierra muy, muy rica. Pues acá en Monserrate es como vivir uno en el campo, relajado de la vida, sin ningún ruido de carro, sin ningún estrés. Las personas que entran acá por primera vez y salen transformadas, conociendo un lugar que no se imaginaban, que no tenían ni idea que existía en su propia ciudad, que no tenían que desplazarse mucho para ir a un espacio de este tipo. La montaña para mí es como un contacto con la Ichaguaya, con la madre tierra. En la montaña nosotros encontramos plantas medicinales, encontramos aves, encontramos esa conexión física y espiritual y esa memoria que está en el territorio guardada desde nuestros abuelos y nuestros ancestros. Levantarme en las mañanas, ver el silbo de los pajaritos, ver mis vecinos, no, mucha cosa. Que salió una Bogotá y el ruido de los carros, el transporte, en cambio aquí no, aquí es así un barrio muy sano. A la hora del día aquí es un barrio sano, aquí no hay drogación, aquí no hay peleas. Nosotros podemos salir para el lado que nosotros queramos, nadie nos está prohibiendo, no nos pasa nada, estamos seguros. Cambiar este barrio por irme a vivir a Bogotá, no lo haría nunca.
Cuando uno no conoce los espacios, pues uno no se puede apropiar de ellos. Cuando yo veo la situación, conozco el lugar y lo escucho por allá en algún lado, ay, es que hubo una quema en el Parque Entre Nubes, ya uno sabe de qué me están hablando porque ya conozco yo el área. Entonces realmente para defender hay que conocer. Entonces la invitación es esa, conocer para poder defender. Creo que ha habido un desconocimiento de los cerros, paradójicamente en razón de que los hemos naturalizado, que prácticamente ya no los vemos. Están ahí, siempre han estado. De hecho, en el proceso investigativo hicimos ejercicios de borrar los cerros en dibujo, en un montaje fotográfico, y realmente es asombroso lo que eso podría hacer, ¿no? Casi que no podríamos vivir ya sin ellos. Lo poco que sabemos de los cerros orientales también es una gran ventana. Tenemos estas montañas mirándonos desde que nos levantamos y hacen parte de nuestra vida como bogotanos y bogotanas, y creo que al final es necesario voltear, mirar a los cerros desde otro lugar que no sea, que no es que esté mal, pero no sea solo el de ir a caminar los lugares que se pueden caminar, incluso con miedo, porque también se han visto como peligrosos, pero es entender que más allá de eso, en los cerros orientales se tejen un montón de historias, un montón de familias que están haciendo toda clase de acciones, desde el arte, desde la economía sostenible, desde el cuidado, desde la alimentación, desde la música. Están creando un montón de procesos que hacen parte de Bogotá y que es necesario que hoy se vean con respeto, que toda acción que tenga que ver con el cerro, pues es clave que se haga a través de estas personas que llevan habitando los cerros tanto tiempo. Primero fui propietaria, luego fui guía y luego apareció este espacio y me ofrecieron la administración. Entonces ha sido como un proceso de poder llegar también aquí y hoy poder decir, ay, chévere, porque es que conozco el territorio y lo que yo hago lo hago con amor, yo lo hago siempre tratando de dejar algo para acá porque es algo que fue mío. Entonces como que chévere que quede esto para la gente, chévere poder hacer esto, soñándome recuperar un poco la historia, que en eso estamos como quedados desde adentro, porque cuando uno lee la historia está desde afuera, ¿no? Entonces el parque se dio por esto se movió tal organización, fue entonces Pepaso, Entre Nubes, pero no hay una historia de aquí adentro. Y estoy en deuda con eso, porque eso es lo que yo quiero dejar, una historia que sea contada desde la visión de acá, porque es totalmente diferente lo que nosotros vivimos a lo que vivió la gente de afuera. Mi abuela, recuerdo que siempre me decía, yo nací en esta tierra y en esta tierra me he de morir, mis hijos siempre van a estar al lado mío y cuando yo me muera quiero también estar acá dentro de mi territorio. Esa era como una de las palabras y era donde nacían a la vida, donde desarrollaban todo su proyecto de vida y donde también se descansaban, y ahí seguían sus generaciones, y ellos siempre nos enseñaron el arraigo a la madre tierra, pero no en lo económico, sino en ese amor del desarrollo familiar, comunitario de nuestro pueblo. Los cerros somos nosotros, los cerros somos 1000 caras de 1000 colores, todos de cachetes rojos y paramunos, todos criados con el rigor del frío, pero con el corazón ardiendo. Los cerros están listos para que la gente los visite, los proteja, los cuida. O sea, ir por allá. Ir para allá. Ir para allá. Muy bien. Muchísimas gracias que hayan venido, que Dios me los guarde, que Dios me los bendiga y que no nos dejen atrás, que nos vuelvan a visitar. Muy bien, Esta serie Lomas, que es una serie de podcast que también pueden ver en televisión o en cualquier plataforma de video, es un trabajo colectivo. Aquí también participaron Carolina Pinzón, productora ejecutiva. Diana Natalia Quite, productora asistente. Johnny Ramón, sonidista. Michael Gómez, editor. Luis Barrero, graficador.
Lomas es una producción realizada con la financiación del Fondo Único de las Tecnologías para la Información y las Comunicaciones, FUTIC. Gracias al Ministerio de las TIC de Colombia tenemos la posibilidad de traer a ustedes las historias de los cerros. Espero que las disfruten y conéctense por favor con el siguiente capítulo de Lomas.